El periodismo es, por definición, un ejercicio de búsqueda de la verdad y de denuncia. Sin embargo, cuando esa verdad toca los intereses de las organizaciones criminales más poderosas del mundo, el riesgo se vuelve una sentencia de muerte. Hablamos de periodistas que, armados solo con una pluma, una grabadora o una cámara, se atrevieron a desafiar a cárteles que tienen millones de dólares en recursos y ejércitos privados de sicarios. Hoy vamos a recordar a 5 de esos héroes de la información, hombres y mujeres que pagaron el precio más alto por exponer la corrupción, el tráfico de drogas y la infiltración del crimen organizado en el gobierno. Sus historias son un testimonio del peligro que supone investigar la verdad en las zonas controladas por el narcotráfico, y de cómo, para estas organizaciones, la pluma puede ser más peligrosa que una pistola. Nos sumergiremos en los casos de 5 profesionales que creyeron que su trabajo protegería a su comunidad, pero que terminaron sus vidas de la manera más trágica y violenta posible, silenciados por aquellos que temían ser expuestos. Sus investigaciones, aunque incompletas, dejaron un legado de verdad que sigue resonando. Estas son las historias de los periodistas que se metieron con los narcos equivocados. Antes de comenzar este duro pero necesario recuento, queremos hacerte una invitación. Si valoras el periodismo de investigación y el análisis sobre el crimen organizado, te pedimos que te suscribas ahora mismo al canal, que actives la campanita para que no te pierdas el próximo video, nos dejes un me gusta y, por supuesto, comenta sobre qué otra profesión cree que ha sido la más atacada por los cárteles. Tu apoyo nos impulsa a seguir investigando. El primer caso nos lleva a México, uno de los países más peligrosos del mundo para ejercer el periodismo, y la historia de una mujer cuyo nombre se convirtió en sinónimo de valentía, Miroslava Brecht Belducea. Miroslava fue una periodista experimentada que trabajó para 2 periódicos nacionales e internacionales, cubriendo el estado de Chihuahua, una zona de intensa disputa territorial entre 2 cárteles poderosos. Su especialidad era la investigación de la política local y la infiltración del narcotráfico en los 3 niveles de gobierno. En el año 2017, Miroslava publicó una serie de reportajes explosivos que documentaban cómo varios cárteles, incluyendo una célula de la familia criminal, los Salazar, habían logrado colocar a varios de sus familiares como candidatos a puestos de elección popular en 7 municipios del estado. Ella destapó cómo los narcos no solo operaban en la sombra, sino que buscaban el control político directo. La represalia fue inmediata y brutal. Fue asesinada a tiros dentro de su camioneta, frente a su casa, mientras se preparaba para llevar a su hijo a la escuela. El mensaje que le dejaron fue claro y directo, por lenguajuda. Su muerte se convirtió en un símbolo de la impunidad con la que operan los cárteles cuando sus intereses políticos son amenazados, y de cómo el periodismo valiente es castigado. La investigación posterior reveló que la orden de matarla provino directamente de la estructura del crimen organizado que ella había expuesto, y que la coordinación para su asesinato demostró una red de complicidad aterradora. Este caso subraya la interconexión entre el poder criminal y el poder político a nivel municipal, haciendo de la denuncia periodística un acto de extremo riesgo. La valentía de Miroslava, al nombrar a los responsables, sigue siendo un legado que inspira ya la vez a terra. El segundo caso es el del periodista Javier Valdez Cárdenas, también de México y originario de Sinaloa. Valdez era una leyenda en el periodismo mexicano, cofundador del semanario Río 12 y corresponsal de un diario nacional. Su trabajo se enfocaba casi exclusivamente en la cultura del narcotráfico, las historias humanas detrás de la violencia y, crucialmente, la lucha por el poder dentro del cártel de Sinaloa tras la detención de su líder, Joaquín Guzmán Loera. En el año 2017, Valdez publicó una serie de reportajes sobre las guerras internas del cártel y el ascenso de los hijos del líder. Sus artículos no solo nombraban a los involucrados, sino que detallaban las traiciones y los enfrentamientos. A pesar de haber recibido innumerables amenazas y vivir con miedo constante, Valdez se negó a dejar de escribir. El riesgo se confirma cuando fue emboscado y asesinado en pleno día en las calles de Culiacán, cerca de las oficinas de su propio semanario.
Su asesinato, ampliamente condenado a nivel internacional, demuestra que ni siquiera la fama y el reconocimiento internacional ofrecen protección cuando se pisa el territorio de los herederos de los cárteles. Su muerte silenció una de las voces más autorizadas sobre el crimen organizado en México, pero sus reportajes siguen siendo una fuente invaluable de información. La brutalidad de su asesinato, realizado en una zona céntrica ya plena luz del día, tuvo un efecto amedrentador masivo en toda la prensa nacional, obligando a muchos a autocensurarse por temor a correr la misma suerte. El legado de Valdez es un recordatorio de que la verdad es un artículo de lujo en las zonas de conflicto. El tercer caso nos lleva a Colombia, y la valiente figura de Guillermo Cano Izaza, director del periódico El Espectador, en la década de 1980. Cano no se enfrentó solo a un cártel, sino a la poderosa figura de Pablo Escobar Gaviria y el cártel de Medellín, en su momento de máximo poder. Cano fue un incansable crítico de la mafia y sus intentos de legitimación política. Desde su periódico, denunció las conexiones de los narcos con el gobierno, el lavado de dinero y, sobre todo, abogó fervientemente por la reactivación del tratado de extradición con Estados Unidos, el castigo más temido por los capos colombianos. En una época en que otros medios se autocensuraban o eran comprados, Cano mantuvo una línea editorial dura y valiente. Sus editoriales eran un desafío directo a Escobar. A finales del año 1986, Escobar cumplió su amenaza. Guillermo Cano fue emboscado y asesinado por sicarios del cártel de Medellín mientras salía de las oficinas de su periódico. Su asesinato marcó un punto de inflexión en la guerra del narcoterrorismo en Colombia, demostrando que el cártel estaba dispuesto a eliminar a cualquiera que se interpusiera en su camino, incluso a la figura más respetada del periodismo nacional. La muerte de Cano no detuvo la lucha, sino que la intensificó. La respuesta de la sociedad colombiana fue de profunda indignación, llevando a un endurecimiento de las políticas contra la mafia, aunque el precio pagado fue la vida de un hombre ejemplar. El coraje de Cano sirvió para despertar conciencias y movilizar la opinión pública contra el terror. Si te está resultando valiosa esta información y la forma en que la compartimos, te invitamos a que nos apoyes con un segundo llamado. Queremos que te suscribas y actives la campanita. Déjanos tu like para que YouTube sepa que este video es importante. Y comparte este contenido con tus contactos. Tu apoyo nos motiva a seguir adelante con estas investigaciones. El cuarto periodista en nuestra lista es Lourdes Maldonado López, un caso más reciente en México que ilustra la persistencia de la violencia contra la prensa, incluso cuando las víctimas han buscado protección. Lourdes fue una periodista con décadas de experiencia en la ciudad de Tijuana, Baja California, una zona clave para el tráfico de drogas hacia Estados Unidos. Su trabajo la llevó a denunciar públicamente a un empresario de medios, que ella afirmaba tenía vínculos con el crimen organizado. La periodista tuvo una disputa laboral y legal de varios años contra este empresario, que también era propietario de un periódico. El caso se volvió una cuestión de vida o muerte para ella. En el año 2018, y ante el temor por su vida, Lourdes le pidió directamente ayuda al presidente de México durante una de sus conferencias matutinas, mencionando específicamente su miedo a ser asesinada. Pese a haber recibido el apoyo de un mecanismo de protección federal que le asignó seguridad personal, fue atacada a tiros en enero del año 2022 dentro de su propio coche, frente a su casa. Su asesinato demostró que los mecanismos de protección del Estado a menudo no son suficientes para disuadir a los cárteles o a sus operadores de la violencia, y que la denuncia pública, aunque necesaria, puede ser un acto fatal en estas zonas. La frialdad de su ejecución, a pesar de las alertas previas y la protección oficial, fue un golpe brutal a la libertad de prensa. Su caso es una de las fallas más dolorosas del sistema de protección a periodistas. El quinto y último caso que traemos hoy es el de Alfredo Jiménez Mota, otro periodista mexicano que cubría la fuente policial para el periódico El Imparcial en Sonora. La historia de Alfredo es especialmente inquietante porque no fue un asesinato, sino una desaparición forzada, la táctica más siniestra utilizada por el crimen organizado para sembrar el terror y evitar la condena.
En el año 2005, Alfredo, un periodista muy joven y talentoso, investigaba los vínculos entre el cártel de Sinaloa y altos mandos de la policía en el estado. Sus reportajes estaban a punto de exponer los nombres de varios funcionarios que protegían las operaciones de la organización. Un día de abril, Alfredo simplemente desapareció. Salió de su casa y nunca más fue visto. Su desaparición se atribuyó directamente a las investigaciones que estaba realizando sobre un líder regional del cártel. El mensaje de la desaparición forzada es incluso más aterrador que el asesinato, pues deja a la familia y a los colegas en un estado de incertidumbre y miedo perpetuo, logrando un efecto de autocensura más amplio entre los periodistas que permanecen. Aunque su cuerpo nunca fue encontrado, su caso se convirtió en un símbolo de los cientos de periodistas desaparecidos o asesinados en México por hacer su trabajo. La incapacidad de encontrar o de castigar a los responsables es un fracaso profundo del sistema judicial. Las historias de Miroslava Bridge, Javier Valdez, Guillermo Cano, Lourdes Maldonado y Alfredo Jiménez Mota son un recordatorio constante de que la lucha por la verdad tiene un costo humano incalculable. Estos 5 profesionales se metieron con los narcos equivocados porque eligieron no llamar. Sus investigaciones expusieron la podredumbre del crimen organizado, la corrupción de las autoridades y la infiltración de la droga en todos los aspectos de la vida pública. La valentía que mostró es un faro para las nuevas generaciones de periodistas, obligándonos a todos a reflexionar sobre el sacrificio que implica informar en las zonas de guerra del narcotráfico. La impunidad en muchos de estos casos sigue siendo la norma, lo que perpetúa el ciclo de violencia y silencio a la prensa. Es una deuda pendiente de los gobiernos y las sociedades proteger a quienes tienen el coraje de denunciar a los más poderosos criminales. El impacto de estas muertes no solo afecta a los medios, sino a la calidad de la democracia en las naciones, pues una prensa silenciada es un paso hacia la tiranía y la consolidación del poder criminal. La memoria de estos 5 valientes es un llamado a la acción global para la defensa de la libertad de expresión y de la vida.